Bueno, buenas tardes. Prosiguiendo con el diplomado especializado de garantía mobiliaria, hoy nos toca abordar todo lo relacionado al contenido de la garantía mobiliaria, pero vamos a empezar refiriéndonos a la persecutoriedad de la garantía mobiliaria, ¿no? Como ustedes lo están visualizando en pantalla. Siempre deseo hacer mención antes de empezar la clase, que la ley de garantía mobiliaria, recuerden, ¿no? La 28.606/77, trae la novedad de crear el registro mobiliario de contratos. Y señala, en esa misma norma, estipula que las garantías mobiliarias y otros actos contemplados en la ley de garantía mobiliaria, ¿no? Que cuenten ya con una inscripción en el registro jurídico de bienes, es ahí donde se tiene que inscribir, ¿correcto? Por ejemplo, en el registro jurídico de bienes, ¿qué tipo de registro jurídico de bienes tiene la SUNARP? Tenemos el registro de propiedad vehicular, tenemos el registro de naves y aeronaves, tenemos el registro de embarcaciones pesqueras y buques. Entonces, en estos registros, ¿no? Los bienes que se inscriben en estos registros ya tienen una matrícula, tienen una placa, tienen una partida. Entonces, ¿qué te dice la ley de garantía mobiliaria? La ley de garantía mobiliaria dice: aquellos bienes que ya cuentan con inscripción en el registro jurídico de bienes, es ahí donde se tiene que registrar si es que hay una garantía mobiliaria, hay una afectación o cualquier otro acto, llámese arrendamiento financiero, usufructo, llámese cesión de derechos, en fin, todos esos actos se tendrán que inscribirse en el registro jurídico de bienes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el registro jurídico de bienes, por cada bien se apertura una partida. Por ejemplo, en el caso de los carros, de los vehículos, se le asigna la placa y una partida registral. Entonces, si ese bien ya tiene una partida, ya tiene una placa en el registro jurídico de bienes, cuando se afecta, cuando se otorga en garantía, se inscribe ahí. Es decir, todo el historial de los bienes se inscribe ya, ¿no?, en la partida correspondiente, en la matrícula o en la placa del bien que ya inscrito en el registro jurídico de bienes. Eso es respecto a aquellos bienes que ya cuentan con inscripción en el registro jurídico de bienes. Pero la ley de garantía mobiliaria también dice que se inscribirán en el registro mobiliario de contratos. Es con la ley garantía mobiliaria que se crea el registro mobiliario de contratos. Dice, aquellos bienes, ¿no? Aquellos bienes que no cuentan con inscripción en el registro mobiliario de contratos, ¿no? En el caso de afectarse, en el caso de otorgarse en garantía estos bienes que no cuentan con esa inscripción en el registro jurídico de bienes, podrán hacerse a través del registro mobiliario de contratos. Entonces, tenemos la inscripción de bienes muebles, tenemos tanto en el registro mobiliario de contratos o en el registro jurídico de bienes, dependiendo si los bienes son inscritos o no inscritos. Eso hay que tenerlo claro, porque de eso va a depender qué acto le corresponde, a qué registro se va a ir, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, por favor. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. ¿A qué se refiere la ley de garantía mobiliaria cuando señala la persecutoriedad de la garantía mobiliaria? Recuerden, señores, que cuando hemos tocado el tema del sistema prendario, ¿no? El sistema prendario antes de la ley garantía, todo era prendas, ya habíamos hablado. La prenda contemplada pues en el Código Civil de 1852, en el Código Civil de 1936, en el Código Civil vigente 1984, sino que la parte pertinente a la prenda ya ha sido derogado por la Ley de Garantía Mobiliaria.
¿Qué habíamos dicho en aquel entonces cuando hemos hablado extensamente sobre la prenda? Dijimos que en el sistema prendario la característica central, wow, se me cayó, la característica principal, ¿no? Al menos en el Código Civil de 1852 y en el de 1936, era que el acreedor tenía la cosa, exacto. Era que el acreedor tenía la cosa, pero ¿para qué servía eso? Es decir, cuando, por ejemplo, el señor César, cuando el señor César otorgaba en garantía un bien mueble a Karina, mira, la memoria mía me está fallando. Imagínense, César debe a Karina $10,000, ¿no? Karina la acreedora, César el deudor. César entrega unas maquinarias a Karina para garantizar que pues va a pagarle, va a devolverle, ¿no? ese dinero que le ha prestado. Y en el sistema prendario, Karina posee el bien, es decir, se desplaza el bien del propietario hacia el acreedor. Pero ¿por qué razón la norma establecía que en este caso Karina tenga el bien como acreedora, ¿no? Por el derecho de preferencia por la prelación, porque el solo hecho de poseer la cosa del deudor, obviamente si el deudor en cualquier momento también ese mismo bien otorgaba en garantía a otros, tenía la preferencia Karina. Entonces, por el solo hecho de poseer, tenía esa preferencia, el derecho de prelación, ¿correcto? Entonces, a diferencia del sistema prendario, ¿no? En la Ley de Garantía Mobiliaria, al igual que en el Código Civil de 1984, obviamente esa disposición ya quedó derogada, ¿no? Todo lo que es relativo a prenda en el Código 84 ya quedó derogada, pero hay que considerar que en el Código de 1984, a diferencia del Código de 1936 y el de 1832, ¿no? El Código Civil de 1984 contemplaba dos tipos de entregas, ¿correcto? De la cosa. Era la entrega jurídica y la entrega física. Es decir, en el Código Civil de 1984 como que se flexibilizó. Dijeron que algunos bienes ya dependía en todo caso de la voluntad de las partes, ¿no? Podía el deudor entregar a su acreedor el bien para que lo posea como un custodio, como un depositario, pero también el deudor podía quedarse con el bien, ¿no? Podía quedarse con el bien y no entregárselo al acreedor, ¿no? Podía ser una entrega jurídica, pero la entrega jurídica se daba con la inscripción, ¿no? Es decir, si por ejemplo César le daba a Karina en garantía de lo que le debe a Karina un vehículo y esa garantía mobiliaria se inscribía en el registro de propiedad vehicular, en la partida, se inscribe porque es un registro jurídico de bienes, ahí se inscribía la garantía mobiliaria, entonces ya no era necesario que César entregue el vehículo a Karina. César podía tener el bien que ya había entregado en garantía mobiliaria. Esa entrega, ¿no? Se llama entrega jurídica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el hecho de haberse inscrito en el registro, ¿no? En el registro de propiedad vehicular, esa garantía, y el hecho de publicitarse, el hecho de decir a todos aquellos, esto está, ¿no? grabado, esto está con gravamen, esto está afectado, aquellas personas que querían comprar, pues podían comprar con ese gravamen, ¿no? O aquellas personas que iban a ser segundos, tercer, cuarto acreedor del mismo deudor de César, ¿no? Ya sabían de que pues hay un primer acreedor, ¿correcto? Ya tenían conocimiento, ya se enteraban, ya a sabiendas ya podían adquirir el bien, podían contraer otra nueva garantía mobiliaria a sabiendas. Entonces, el registro
publicitaba esa garantía mobiliaria y con eso era suficiente, ¿no? La ley de garantía mobiliaria también ha recogido esos dos tipos de entregas, ya sea la entrega física, es decir, yo le doy a mi acreedor mi maquinaria, toma, te lo entrego, tenlo en tu casa hasta que yo te pague, ¿no? Esa es una entrega física. O también la entrega jurídica, que básicamente, señores, básicamente la entrega jurídica se da en los bienes que cuentan con una inscripción en el registro jurídico de bienes. Básicamente, ¿no? Básicamente se da con este tipo de bienes, porque en el caso de los bienes que no cuentan con esa inscripción, obviamente va a estar dentro de lo que es el cajón desastre, ¿no? Que es el registro mobiliario de contratos, ¿no? Pero la entrega jurídica está más asociado al tema de la inscripción, ¿correcto? Bien, esto de la persecutoriedad de la garantía mobiliaria tiene que ver mucho con lo que les acabo de explicar, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, si A le entrega a B, ¿no? Es una entrega jurídica, ya les he dicho en qué consiste. Una entrega jurídica de bien mueble es decir, con la inscripción, un vehículo. A es propietario de un vehículo, ¿correcto? Un vehículo. Él es el deudor, B el acreedor, ¿correcto? ¿Nos dejamos entender? A es deudor, acreedor. A le debe pues una suma de dinero, ¿no? $10,000 a B, ¿correcto? Bien. A, que es propietario del vehículo, como garantía o en garantía de este crédito, le da a B. Es una entrega jurídica, es decir, él lo tiene el vehículo, pero se inscribe esto. Se inscribe en el registro jurídico de bienes, ¿correcto? Ya está inscrito. Esa garantía se inscribe porque este vehículo tiene una partida, ya tiene una placa, entonces ahí se inscribe, ¿no? Entonces ya está publicitado. B ya está seguro, dice, ya está anotado en registro mi garantía hasta este monto. Así que, por más que A lo venda, por más que A, este mismo bien, ¿no?, den garantía a otra persona, yo tengo la preferencia. B dice, yo tengo la preferencia, ¿correcto? Pero en el caso de que A, por ejemplo, este mismo vehículo, el mismo vehículo venda a C y también venda a D y C vende a D. Se inscribió. Ya el vehículo ya no está en la propiedad de A, ya está en la propiedad de C, ya está en la propiedad luego de D porque C transfiere a D, pero todos estos lo han adquirido conociendo de que ese vehículo está con una garantía mobiliaria, tiene un gravamen, ¿correcto? Entonces, ¿qué te dice la persecutoriedad de la garantía mobiliaria? La persecutoriedad de la garantía mobiliaria te dice, A puede vender a quien quiera, pero si tú A incumples en pagar a B, que este es el primer acreedor, ¿no? Ese es prácticamente a quien se le debe, en cuyo favor se ha otorgado la garantía mobiliaria, entonces por la persecutoriedad se persigue al bien esté con quien esté. Por la persecutoriedad se persigue al bien. B tiene la facultad, en caso de que incumpla A, remitir una carta notarial a su representante. Recuerden, ahora vamos a ver cuáles son
El representante o el apoderado es aquel que ambas partes nombran en el contrato de garantía mobiliaria para que en el caso de incumplimiento, este representante venda el bien, ¿no? Venda el bien a un tercero. Entonces, B ya sabe que el bien ya no es de A, es de D, ya otro propietario. A incumplió con amortizar su crédito. Entonces B le remite una carta notarial al representante y le dice: oiga, usted proceda a vender el bien toda vez que mi deudor A ha dejado de cumplir con sus cuotas. Así que cumpla usted con vender el bien. Entonces el representante empieza a vender el bien, ¿no? Tal como se le ha encomendado en el contrato, procede a vender el bien, obviamente, al que mejor ofrezca, ¿no? Entonces la persecutoría tiene que ver con el tema de que el deudor se puede enajenar. Enajenar quiere decir vender, puede vender a quien quiera. En el momento que el deudor incumpla, puede ser que el bien ya no sea de su propiedad, pero igual el acreedor lo va a poder ejecutar, el representante lo va a poder vender ese bien. Esa es la persecutoriedad. Por eso se dice la persecutoriedad de la garantía mobiliaria. La enajenación, es decir, el hecho de vender, que pueda ser el constituyente o el eventual adquirente. Claro, este es el eventual adquirente, ya lo compró, él también lo transfirió a D, ¿no? Del mi inmueble afectado en garantía mobiliaria no perjudicará, es decir, no va a perjudicar la garantía. No es que el deudor lo vendió y ya me libré de ese acreedor molestoso, ahora pues ya no le voy a pagar. No, no es así. No es así. Mientras el bien no esté ahí, a menos obviamente de que suceda pues una situación de fuerza mayor, ¿no? Que desaparezca o se destruya completamente, y ahí habría que ver culpa de quién ha sido, ¿no? Puede ser culpa del deudor, puede ser culpa del acreedor, pero eso es otro tema. En este caso estamos viendo si la garantía mobiliaria ya no está con el constituyente, es decir, con el deudor. Entonces la garantía mobiliaria que se ha celebrado entre su primer acreedor no concluye, no se resuelve, no se deja sin efecto. Esta continúa y en el caso de incumplimiento se ejecuta el bien a través de su representante, ¿correcto? Muy bien, eso básicamente tiene que ver con no perjudicará la plena vigencia de esta, ¿no? Esto de acá es muy importante que sepan. Yo les decía que esto de la persecutoriedad básicamente se da con esto de los bienes inscritos en el registro jurídico de bienes. Porque cuando tú, por ejemplo, haces una búsqueda en el índice y quieres saber si un vehículo tiene gravamen, es decir, está afectado con alguna garantía mobiliaria, ¿no? Entonces fácilmente tú vas con la placa, con la partida y buscas. Pero obviamente este principio de persecutoriedad es bastante difícil, aunque claro, no imposible, bastante difícil cuando se trata de bienes que no cuentan con una inscripción en el registro jurídico de bienes. Por ejemplo, maquinarias, computadoras, 50 sillas de madera, de color. Pues obviamente son bienes que no tienen, eso está dentro de lo que es el registro mobiliario de contratos, ¿no? Dentro del registro mobiliario de contratos se puede otorgar en garantía estos bienes, todos los bienes en realidad, porque la ley de garantía mobiliaria les dije que tiene una apertura amplia para poder afectar todo tipo de bienes y cubrir también todo tipo de obligaciones. Entonces, esto de la persecutoriedad es bastante difícil hacerlo pues con estos bienes que no cuentan con una inscripción, porque ¿cómo tú podrías saber si esta silla ya está en propiedad de otro? No hay forma de cómo saber, publicitarlo en el registro, es un poco engorroso, un poco difícil, ¿no? Por eso es que esto de la persecutoriedad como que se da más en realidad con aquellos bienes que están inscritos en el registro jurídico de bienes, que ya les había dicho, ¿no? Que la SUNAR
pues tiene el registro de propiedad vehicular, donde se inmatriculan los vehículos, donde se les da su placa, su partida. Ahí es donde cualquier tipo de afectación, ya sea embargos, ya sea una garantía mobiliaria. Ahora, los embargos pueden ser por el órgano administrativo también, por ejemplo, pueden estar debiendo por papeletas que se le ha impuesto el SAT. Entonces, eso también se inscribe en esa misma partida del vehículo, ¿no? En la placa. Como ya tiene una placa y su partida, ahí se inscribe todo. Es como una hojita donde se va anotándole todo su historial del bien, ¿no? Porque por cada bien, en el registro jurídico de bienes, por cada bien se apertura una partida. Eso se llama el folio real, ¿no? Por cada bien se apertura una partida registral, ¿no? Y se le asigna una placa también. Pero en el caso del registro mobiliario de contratos, es el folio causal, o sea, no es por el bien, sino lo que se inscribe es el contrato, en realidad, es el contrato, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. Presten atención en el segundo párrafo, miren lo que dice. Lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, esto de acá que les decía sobre la persecutoriedad, en el caso básicamente de los bienes que cuentan ya con una inscripción en el registro jurídico de bienes, lo dispuesto en el párrafo anterior no rige cuando el bien mueble afectado en garantía mobiliaria es adquirido en tienda o local abierto al público y siempre que sea amparado por comprobante de pago del transferente. Se excluye de esta regla el caso de bienes muebles inscritos en un registro jurídico de bienes. Por ejemplo, si César tiene su ferretería y otorga en garantía mobiliaria tu mercadería, ¿no? Todo lo que tú tienes en tu tienda, palas, carretillas, 50 bolsas de cemento, clavos, ¿no? Todo lo que hay en una ferretería. Entonces, ¿qué pasa? Eso tú otorgas en garantía, ¿correcto? Y se inscribe en el registro mobiliario de contratos, porque obviamente todas esas cosas que tú estás otorgando en garantía no tienen una inscripción en el registro jurídico de bienes, ¿no? Entonces se inscribe esa garantía que tú otorgas, otorgas a, no sé, pues al banco, digamos, ¿no? Tu acreedor, el banco, tú te ha prestado al banco un dinero y tú otorgas en garantía mobiliaria, ¿no? Tu mercadería, las cosas que tú tienes en tu tienda, ¿no? Detallas ahí, 5 kilos de clavo, 50 bolsas de cemento, en fin, ¿no? Tú otorgas en garantía eso al banco, ¿correcto? Entonces, tú eso lo puedes vender normal, o sea, es parte de tu negocio, tú igual vas a vender, ¿no? Por eso es que acá dice, lo dispuesto en el párrafo anterior, eso de la persecutoriedad, es decir, si tú vas a vender eso a terceros, no es que tu acreedor pues va a perseguir al que está comprando esas cosas, ¿no? Que claro, obviamente, ¿de dónde vas a ver también la persona que te va a comprar que eso lo has ofrecido en garantía, ¿no? ¿De dónde vas a ver? Obviamente tú lo vas a reponer luego. Por eso es que este segundo párrafo dice que lo de la persecutoriedad, eso de que se persigue donde está el bien, ¿no? No rige cuando el bien mueble afectado en garantía mobiliaria, el bien que se ha ya otorgado en garantía, el ejemplo que les ponía con César, es adquirido en tienda o local abierto al público, como en la ferretería, ¿no? A mí me da mi boletita, me venden mis 5 kilos de clavo, mi cemento, me dan mi boletita y yo me voy feliz, porque me está otorgando un establecimiento público, ¿no? Estoy comprando, tengo mi boleta, entonces a mí me ampara eso, ¿no? Por eso es que eso de la persecutoriedad no es aplicable en este tipo de situaciones. Por eso es que yo les decía, en el caso de los RMC, es bastante difícil, ¿se dan cuenta? Es bastante difícil la persecutoriedad, casi no se da, ¿no? Y la misma norma también dice, ¿no? En el caso de que se venda esos bienes, que no cuentan con registro, obviamente, todo tipo de bienes, ¿no? Si todo lo que tenga valor, obviamente, y sean lícitos. Entonces, en esos casos, pues no hay forma de poder perseguir, ¿no? Incluso, como están viendo, se puede vender esos bienes que tú has otorgado ya en garantía al banco, César, tú normal, como es parte de tus productos, parte de los materiales que tú tienes ahí, que precisamente está para venderlo, lo puedes vender. La persona que ha comprado, no es que el banco va a perseguir a la persona porque tú ya has otorgado en garantía ese bien, no.
No, la norma dice que no. En esos casos, obviamente en esos casos, pues tú vas a poder, como son bienes fungibles, tú vas a poder reponerlos, ¿no? Porque los bienes fungibles tienen esa naturaleza de poder ser cambiados por otros, ¿no? No había ningún problema. Entonces, a esto básicamente se refiere. No se olviden de la persecutoriedad. Básicamente es cuando se persigue al bien, ¿no? Pese a quien lo tenga. Puede ser que el deudor no lo tenga, pese a quien lo tenga. Puede ser otra persona, puede tenerlo. Pero generalmente es con los bienes que están inscritos en el registro jurídico de bienes, ¿no? En el caso de los bienes que no cuentan con una inscripción en el registro jurídico de bienes y se ha otorgado en garantía y se ha anotado en el registro inmobiliario de contratos, es un poquito más difícil, ¿no? Esto de la persecutoriedad, ¿ya? Entonces eso que quede claro. Incluso dice acá, miren, se excluye de esta regla esto de que cuando se vende al público, ¿no? Y con una boleta, se excluye de esta regla el caso de los bienes inscritos en un registro jurídico de bienes, que no se puede burlar a la norma, pues, no se puede burlar. O sea, no puede ser de que yo ya lo inscribí, ¿no? La prenda, yo soy la deudora, y de pronto lo vendo, ¿no? Lo vendo en un lugar público, una cosa así, pero la norma expresamente dice que en este caso del registro jurídico de los bienes que están inscritos en el registro jurídico de bienes no es aplicable esto, ¿ya? Esto de acá, este segundo párrafo, ¿no? No es aplicable, ¿ya? Sigamos. ¿Se entiende esta parte de la persecutoriedad? Por favor, ¿ya? Si no entienden, me dicen nada más. Sigamos. Extensión de la garantía mobiliaria sobre el precio de la enajenación. A ver. Hay dos cosas acá. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que yo les decía, señores, en este ejemplo, ¿recuerdan que A transfiere en propiedad el vehículo a C y C a D, y B, obviamente, si hay incumplimiento de A, puede ejecutar el bien, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley en cuanto a la extensión de la garantía mobiliaria? ¿Qué cosas más puede comprender la garantía mobiliaria? ¿No? Acá nos dice que si A es el deudor A que ha vendido el bien a C, el bien que ya está en garantía, ¿no? Una garantía a favor de B, ya hay una garantía a favor de B, por la deuda que le tiene A B, ¿correcto? El precio que recibe A va a recibir un dinero que le va a entregar C por el precio del vehículo, ¿correcto? No sabemos cuánto, puede ser $8,000, $7,000. ¿Qué nos dice la norma? Dice que la garantía mobiliaria se va a extender al precio del vehículo, se va a comprenderlo también, esto sin perjuicio de la persecutoriedad que tiene. Eso sigue por su lado, el hecho de perseguir donde quiera que esté el bien. La garantía dice, hace extensiva la garantía mobiliaria al precio del vehículo, ¿no? ¿Me dejo entender? Es decir, lo que C le va a pagar a A, imagínense, $7,000 le paga, ¿correcto? Le paga $7,000 por el vehículo. Entonces, la garantía mobiliaria también se va a ampliar, va a comprender también ese monto automáticamente, los $7,000. O sea, la garantía que le tenía A frente a B va a cubrir también, es como que si se lo va a apoderar también de este precio, la garantía. Ahí dice, si el deudor enajena, es decir, si vende a título oneroso, cuando dice título oneroso es porque hay dinero de por medio, ¿no? Hay dinero de por medio, le vende el bien dado en garantía mobiliaria, esta se extenderá, es decir, la garantía mobiliaria se va a extender al precio de la enajenación, al precio por el que se le ha vendido. Es decir, el acreedor no solamente va a tener esa facultad de poder perseguir donde quiera que esté el bien, hasta D, si lo tiene D el bien, en fin, ¿no? En caso de incumplimiento puede ejecutarlo, sino también la garantía va a cubrir el precio que ha pagado C a A. Ya cuando se ejecuta, imagínense que A lo tenga en un banco depositado,
¿correcto? Y cuando vende el representante el vehículo, ¿no? ¿Qué tal si no cubre la deuda? Entonces, B, podría decir, aquí hay un precio que ha pagado por el vehículo. Eso también comprende la garantía mobiliaria y de ahí me tiene que pagar. Por algo se dice que se comprende también, o sea, como que aumenta el monto de la garantía, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere. Sin perjuicio, o sea, tendría dos. Uno, la persecutoriedad, y el otro, pues, el hecho de que ese dinero va a cubrir también la garantía mobiliaria, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, a eso básicamente se refiere. Cuando el deudor vende el bien, que ya este bien, que ya el vehículo, llamémoslo así como el ejemplo, ¿no? En el ejemplo que les había puesto. Si este vehículo se vende a una persona, ¿no? A otra persona, entonces, como en este caso, el precio que paga la persona, el nuevo adquirente, el nuevo propietario, el precio que paga el deudor, a ese monto también va a comprender la garantía mobiliaria. Se extiende, ¿no? Ahí dice, sin perjuicio de la persecutoriedad a que se refiere el artículo 13 de la presente ley, ¿no? Se presumirá que el precio, es decir, este precio de la enajenación, es resultado de la disposición o transferencia del bien mueble dado en garantía mobiliaria, salvo que el deudor pruebe lo contrario. Claro, el deudor puede decir, oye, pero ese dinero no es por lo que he recibido del precio del carro. Yo he vendido hace poco otros vehículos que he tenido, ¿no? Y aquí están mis boletas, o sea, ese no es ¿no? Algo así, salvo que el deudor pueda demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, más o menos puede también ahí alegar, pues, el deudor diciendo que no, ese dinero no corresponde, no es de la transferencia del bien mueble, ¿no? Una cosa así. Sigamos. ¿Y qué pasaría si este mismo deudor, ya que no sea vehículo, ¿ya? Este mismo deudor, en el mismo ejemplo que les ponía, que A debe a B, A deudor, acreedor de, que sea, por ejemplo, un bien que podría transformarse, ¿cuál podría ser? A ver. Un bien que luego podría transformarse en otro. Imagínense que sean unas camitas, unas camas, 50 camas. O 50 camarotes. ¿Correcto? 50 camarotes. $50 camarotes, ¿correcto? A, deudor, ha entregado en garantía a B 50 camarotes, ¿no? Esa cama de segundo nivel que tiene. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedería si A lo transforma en camas? Yo quiero transformarla en cama, voy a tener mi hotel y ahí yo quiero las camitas. Y estos bienes que ha otorgado ya aquí están obviamente, estos bienes ya se han entregado en garantía a B, ojo, ¿no? A ya le entregó en garantía mobiliaria a B. B es el acreedor, A deudor. A le debe un dinero a B, le debe $10.000. Y para garantizar esa deuda, le ha dicho a B, yo te voy a entregar en garantía mis 50 camarotes, pero yo los voy a tener, ¿no? Sin disposición. Pero A lo transforma esas camas, esos camarotes, los convierte en camas, los parte, los talla, los pinta, y ya no eran 50 camarotes, ya son, ¿cuántos serían? 100 camas, ¿correcto? 100 camas. Entonces, ¿qué te dice la norma en ese caso? Dice, si el deudor transforma en un segundo bien mueble el bien mueble afectado en garantía mobiliaria, ésta se entenderá al nuevo bien mueble. Es decir, si acá A
ha transformado los 50 camarotes en 100 camas, 100 camitas, 100 camas, entonces la garantía mobiliaria ya no sería sobre 50 camarotes, sino sobre, comprendería el bien mueble transformado. Ya sería 100 camas. Más o menos a eso se refiere, ¿no? Si se transforma el bien, puede ser cualquier otro bien, ¿no? Que pueda transformarse de alguna forma, ¿no? Si se transforma el bien, entonces la garantía mobiliaria que A entregó a B, entonces la garantía mobiliaria tendrá que comprender al nuevo bien transformado, ¿no? Si el deudor transforma un segundo bien, el bien mueble afectado en garantía mobiliaria, esto se entenderá al nuevo bien mueble. El deudor no es que ya lo transformé y qué me importa, ¿no? No comunico a nadie. La norma le obliga que tiene que comunicar esa transformación. La ley le dice, tú cuando transformes el bien que está grabado, es decir, que ya has otorgado en garantía a alguien, a un acreedor tuyo, tienes que comunicarle, ¿no? El deudor está obligado, no dice puede. Aquí dice está obligado a comunicar al acreedor garantizado dentro de los 5 días y mediante carta notarial, ¿no? Así como la ley dice que cuando se otorga en garantía mobiliaria un bien que ya lo ha otorgado, ¿no? Uy, esto es que se me cae. Un bien que ya se ha otorgado en garantía mobiliaria y lo va a otorgar por segunda vez a otro, en esos casos también la norma le dice que tiene que comunicar al primer acreedor, no le dice permiso, le dice comunicar al primer acreedor de que se está otorgando, ¿no? Garantía de segundo rango, así se llama, garantía de segundo rango a otra persona. No solo se le comunica al primer acreedor. Igual en este caso, la norma le obliga a que con una carta notarial, luego de los 5 días de haberse transformado el bien, comunicar al acreedor diciéndole, fulanito de tal, le comunico que los 50 camarotes que te he otorgado en garantía, lo he transformado en 100 camas. Así que la garantía mobiliaria pues cubrirá esas 100 camas. Aunque no dice que tiene que comunicar si la garantía va a cubrir, la norma ya dice que va a cubrir ese bien, el bien mueble transformado, ya va a cubrir. Lo único que le exige, ¿no? Y como algo imperativo, no es como algo que puede quedar pues opcional, ¿no? del deudor si comunica o no, le dice debe comunicar, ¿no? Dentro del plazo de 5 días a su acreedor mediante carta notarial la fecha en que ocurra la transformación y las características del nuevo bien mueble resultante de la transformación. Tendrá que explicar, ¿no? Lo he transformado, los 50 camarotes, en 100 camas, ¿no? En 100 camas, ¿no? Y ahora son 100 camas. Y tal vez le ha cambiado de color también, lo ha pintado de color blanquito, no sabemos. Entonces, bueno, como va a abrir su hospedaje, entonces necesita pintarlo, una cosa así. Entonces, todas las características ya del nuevo bien mueble transformado tendrá que comunicar en esa carta notarial, ¿no? Entonces, en este caso, el acreedor garantizado deberá inscribir en el registro correspondiente la garantía mobiliaria que recae sobre el nuevo bien mueble, levantándose la garantía anteriormente constituida. Claro, porque como estos bienes, por ejemplo, no tienen registro, esto, por ejemplo, y del ejemplo que yo les doy sería pues en el caso de bienes muebles que no cuentan con inscripción en el registro, porque las camitas no, estaría pues dentro de lo que es el registro mobiliario de contratos. ¿Correcto? Dentro de lo que es el registro mobiliario de contratos, porque no tienen estos bienes, pues, registro, ¿no? Inscripción en el registro jurídico de bienes. Entonces, como en el asiento de inscripción se detallan, ¿no? Los bienes que se están otorgando en garantía, 50 camarotes, ¿no? U otras cosas más, 50, ya no sé. Entonces, el acreedor tendrá que comunicar esos registros, ¿no? Para que ya no aparezca como 50 camarotes, sino como 100 camitas, ¿no? Para que ella aparezca, ¿correcto? Ya para que el asiento de inscripción que va a hacer el registrador, pues, sea un asiento genuino, o sea, que realmente, pues, refleje la realidad, ¿no? La realidad del bien
la calidad, la situación jurídica actual de ese bien, que ya no son camarotes, sino camas, ¿no? Eso es en el caso pues de los bienes que no tienen inscripción en el registro jurídico de bienes, pero pueden ser transformados también los bienes que cuentan con inscripción en el registro jurídico de bienes, un vehículo, por ejemplo, ¿no? Podría tal vez cambiar las características del bien, ¿no? De alguna forma podría algo verse transformado el vehículo que se ha otorgado en garantía, ¿no? Entonces, en esos casos igual se tiene que inscribir, obviamente, se tiene que comunicar eso a registros, ¿no? Porque se entiende que ya se ha inscrito se ha inscrito la garantía mobiliaria, entonces para que el asiento de inscripción sea verdadero, ¿no? Refleje lo que realmente el bien que está otorgado en garantía, que está afectado, entonces tiene que pues comunicarse, ¿no? Al registrador, ¿ya? Básicamente a eso se refiere, pero esto tiene que ver con la transformación, ¿no? Para que sepamos a ciencia cierta cuál es el bien actualmente que se ha otorgado en garantía, se tiene que comunicar cualquier tipo de transformación que se haga, ¿no? ¿Por qué? Porque la transformación del bien va a implicar que la garantía mobiliaria pues comprenda ese bien, ¿no? O sea, la garantía mobiliaria va a ser respecto a ese bien transformado, ¿correcto? Bien, sigamos. ¿Qué más? Puede constituirse garantía mobiliaria sobre los créditos presentes o futuros del deudor o del constituyente de la garantía mobiliaria. Claro. Por ejemplo, si A y B, ¿no? Este es un contrato de mutuo. Un préstamo de dinero es el contrato de mutuo, ¿ya? Un contrato de mutuo. Un contrato de mutuo. B le presta dinero a B le presta dinero a A, ¿correcto? B le presta dinero a A le debe $10,000, ya, es un contrato de mutuo. B es el acreedor. Este crédito, este derecho que tiene B respecto de A de cobrar este dinero, un derecho de crédito, ¿puede otorgar en garantía? Claro que sí. Los derechos que tiene B de acreedor respecto de este contrato, ¿no? Respecto de este contrato, ¿puede darlo en garantía? A eso se refiere la norma. Dice, puede constituirse garantía mobiliaria sobre los créditos presentes o futuros del deudor o del constituyente de la garantía mobiliaria, ¿no? A eso básicamente se refiere. Créditos del deudor o del constituyente. Entonces B tiene toda la facultad de poder, porque es un derecho que va a recibir, es un derecho que ya lo tiene, ya está documentado, ya tiene ahí un deudor, hay un monto fijo que le debe, entonces eso pues lo puede otorgar en garantía. Incluso la norma dice, el acreedor garantizado, es decir, B, el acreedor garantizado, podrá solicitar al constituyente, ¿no?, de la garantía mobiliaria información relativa al proceso de cobro. Puede ser también que A, ¿no? Claro, B puede otorgar a C. Les decía que B puede otorgar, ¿no? Puede otorgar respecto a lo que les decía que B puede otorgar en garantía ese crédito que A le debe, ¿correcto? Bien, B acá ya se convertiría en deudor, ¿correcto? B ya sería de C, porque es otra garantía. Entonces, C, que sería el nuevo acreedor, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? El acreedor garantizado podrá solicitar al constituyente, él está constituyendo de la garantía mobiliaria, información relativa al proceso de cobro de los créditos dados en garantía mobiliaria. Obviamente tiene que darle toda la información cómo han quedado, en qué plazo, ¿no? Más o menos obviamente tiene que indagar, ¿no? Tiene que saber, o el contrato tendrá que darle, ¿no? Decirle en cuánto tiempo te va a pagar A, porque si tú me estás otorgando en garantía,
Entonces todo eso yo tengo que saber. Tienen que prestarle todas las facilidades para que pues se pueda, puede el acreedor garantizado cuidar de que pues esa deuda tampoco no se pierda, ¿no? Esos créditos, mejor dicho. Bien. La constitución de la garantía mobiliaria. ¿Cómo se da la constitución de la garantía mobiliaria? ¿Cómo creen que se da? La norma dice, en este caso la ley de garantía mobiliaria, nos dice que la constitución de la garantía mobiliaria puede darse, ¿no? Cuando dos partes se ponen de acuerdo, ¿no? A y B, como les decía, se ponen de acuerdo. A le dice, te voy a darte en garantía mi bien, ¿no? En garantía, por lo que te debo. Hay una confluencia de voluntades. Hay un acuerdo. Hay una voluntad concertada entre A y B, ¿no? Entre A y B se ponen de acuerdo. Hay un contrato, ¿no? Y B que debe. ¿Cuál era el que debía? Mira que el ejemplo ya no se lo hemos borrado. Vamos a seguir con este ejemplito para no perdernos, ¿ya? A, deudor, acreedor. Básicamente la constitución de la garantía mobiliaria, ¿no? La constitución de A le debe $10.000. La constitución de la garantía mobiliaria se va a dar por acuerdo de partes, pero la ley de garantía mobiliaria dice que también puede otorgarse la garantía mobiliaria de manera unilateral. Es lo que se conoce como una constitución unilateral de garantía. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo puedo decir, hago mi escritura pública de otorgamiento de garantía y digo, de acá a un tiempo el Banco Continental me va a hacer un préstamo de $10.000, ¿no? Por lo tanto, yo voy entregando en garantía mi vehículo, ¿no? Entonces, ahí no está interviniendo todavía el Banco Continental, ¿no? Está solamente el constituyente, el que constituye, el que va a ser luego deudor, ¿correcto? Entonces, eso tiene acceso, puede inscribirse en registros públicos, sí. ¿Puede inscribirse en registros públicos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la ley de garantía mobiliaria estipula que la relación jurídica entre las partes que se deriva de la garantía mobiliaria sobre el bien mueble se constituye mediante acto jurídico constitutivo unilateral, es decir, uno mismo, o plurilateral, dos o más, ¿no? Dos o más. Puede ser que mañana más tarde yo contraiga una obligación, no solamente con el banco, con otro tipo de personas, ¿no? Yo por lo tanto puedo estar ofreciendo ya en garantía mobiliaria mi bien. Cualquier bien, ya sea un bien que inscrito en el registro jurídico de bienes, cualquier otro bien que tenga valor económico y que sea lícito, ¿no? Que tenga un cierto valor, porque de nada serviría que yo otorgue en garantía un bien que no tenga valor, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué cosa? El acreedor, ¿qué va a conseguir con un bien que no tiene valor? De nada, si el objeto es que le garantice lo que se debe, ¿no? Que se garantice la obligación, es como un bien de valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La constitución unilateral de garantía puede serlo solamente el constituyente. Puede hacerlo la persona que debe, puede hacerlo, ¿no? O pueden ser de dos o más también, ¿correcto? Puede ser de dos o más también. Por eso es que de acá dice que ¿cuándo se constituye y cómo se constituye la garantía mobiliaria? Se constituye mediante acto jurídico constitutivo unilateral, la misma persona, o plurilateral debidamente otorgado con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una obligación. Obviamente que para que se genere luego esta voluntad concertada, el acreedor tendrá luego que aceptar ese ofrecimiento de garantía mobiliaria para que se pueda dar, porque un contrato es pues un acuerdo de voluntades, ¿correcto? Si bien es cierto, la norma le permite
¿no?, al deudor o al constituyente otorgar previamente para que cubra obligaciones que va a tener más adelante, ¿no? Pero para que se pueda concretar, se podría decir, el contrato, para que se pueda, para que tenga eficacia, se podría decir, porque en el caso de en caso de incumplimiento, imagínense que se quede nada más inscrito la constitución jurídica unilateral en el registro. Está inscrito, pasa el tiempo y el acreedor nunca aceptó, nunca se inscribió, nunca aceptó, porque con otro documento acepto esa garantía que me ha dado la señora Pilar Ramírez, y ya. Imagínense que nunca lo aceptó y la garantía unilateral, es decir, lo que ha ofrecido el constituyente, ahí se quedó, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo incumplo, ¿no? Yo como deudora y constituyente incumplo mañana más tarde, pero resulta que el otro no ha aceptado? ¿Podrá ejecutar el representante, que también ahí está, porque en el contrato es parte del contrato, que se elija también representante, ahí está también como representante? ¿Podrá ese representante ejecutar el bien? ¿No? Yo no podría, obviamente, pasarlo como registradora, yo no podría pasarlo porque no sea el contrato, no sea perfeccionado, exacto, ¿no? No se ha perfeccionado el contrato porque ahí falta un acuerdo. Faltaría la voluntad del acreedor, ¿correcto? Faltaría la voluntad del acreedor. Porque ¿cómo el representante va a ejecutar el bien si no se sabe si el otro ha aceptado o no ha aceptado? Es por esa razón que cuando, por ejemplo, en el tiempo se queda la constitución unilateral de garantía, yo ofrezco mi vehículo porque voy a contraer obligaciones a favor del Banco Continental, una cosa así, ¿no? Cuando me piden el levantamiento de la garantía, ¿no? Porque se entiende que el levantamiento de la garantía, ¿quién lo tiene que pedir generalmente? Es el acreedor. El acreedor, el que me dice, ya cumplió mi deudor, ya me pagó todo, así que levántalo esa garantía. Y yo lo levanto. Lo levanto porque me está diciendo el acreedor, ¿no? El acreedor, o sea, a quien se le debe. Se levanta. Entonces yo un día he tenido un caso donde me dice el constituyente, es decir, el que está otorgando en garantía mobiliaria y estaba inscrito en el registro, ¿no? El deudor, el constituyente que otorgaba su vehículo en garantía de unas obligaciones a favor de no sé qué banco, y no estaba en los archivados la aceptación del banco. Se había inscrito solamente la constitución unilateral de garantía, y el constituyente me estaba pidiendo que yo levante esa garantía. No era el acreedor. Entonces el señor me dice ahí que el acreedor nunca aceptó, nunca ha aceptado o sea, nunca se ha perfeccionado el contrato. Entonces a mí no me quedaba otra que levantarlo, porque de verdad estaba solamente la constitución unilateral de garantía. Ahora, si hubiese aceptado el banco, se perfeccionó el contrato y quien tenía que decirme que ya se canceló todo era el acreedor. Era el acreedor, claro, a quien se le debe, ¿no? A mí, fulanito me debía, ya me pagó todo, no hay problema, se levanta la garantía, ya se cancela, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo pues tenía que levantarlo. No tenía de dónde agarrarme para decirle, oye, el acreedor que levante. El acreedor no había aceptado, o tal vez ha aceptado, pero nunca lo escribió, yo no sabía, es extrarregistral. Ustedes saben que el registro básicamente prima lo que es el principio de oponibilidad. La inscripción es para el tema de la oponibilidad y para el tema de la publicidad. Entonces, en este caso no se ha publicitado la aceptación de este acreedor, no se ha publicitado. Desconozco. Entonces, como me ha pedido el deudor que ha constituido, ¿no? El deudor constituyente yo lo levanté. Y es totalmente válido, porque en realidad no se había perfeccionado el contrato. Por eso es que la norma dice cómo se constituye la garantía mobiliaria. Puede ser por acto jurídico constitutivo unilateral, que es válido, se puede inscribir. O sea, la norma dice que sí se puede inscribir así. César otorga en garantía
a favor de Pedro Rojas su vehículo, a Pedro Rojas, o a favor de un banco, ¿correcto? Se inscribe, ahí está la constitución, la constitución unilateral de garantía, o sea, uno solo, no está la otra parte. ¿Permite la norma? Sí, lo permite la norma. O dice plurilateral, es decir, dos o más, indefinido. ¿Cuántos contratantes? No sabemos, ¿no? Entonces, debidamente otorgado con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una obligación. Obviamente esa es la finalidad principal, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene si yo voy a otorgar en garantía? Es para garantizar el cumplimiento de una obligación. Si César a mí me debe, me entrega un bien, me entrega sus máquinas, con eso va a garantizar la obligación que tiene él de devolverme el dinero que yo le he prestado, ¿no? Como un ejemplo, por ejemplo. Entonces esa es la finalidad básica del otorgamiento de la garantía, ¿no? Es para garantizar el cumplimiento de la obligación. Porque si es una compra-venta, digamos, y el otro le entrega el bien y el otro le paga todo, ¿habrá razón de otorgar garantía? A ver, hagan pensar sus cabecitas. Si Karina me vende un carro, $10,000, yo le pago los $10,000, ¿no? Ella me vende, ¿correcto? Ella me vende y yo le pago los $10,000. ¿Habrá razón? ¿Habrá algún motivo por el que ella me tiene que entregar en garantía ese vehículo? O yo entregarle en garantía. Ya no, es para garantizar una obligación. Ya no hay obligación acá. ¿De quién? ¿De mí? Ya le estoy pagándole todo. Pero ¿qué pasaría si ella me vende un vehículo, está $10,000 y yo le pago 7,000? ¿Cuánto faltaría? ¿No? 10,000 el vehículo y yo te he pagado 7,000. 3,000 faltaría, ¿correcto? Entonces, por ese resto, para garantizar el cumplimiento de esos $3,000 que le debo a Karina, yo le doy en garantía mi vehículo, ¿no? Yo te garantizo, te doy en garantía mi vehículo y ese vehículo va a garantizar esa obligación que yo tengo contigo. Entonces, básicamente, la garantía mobiliaria es para garantizar una obligación. Si no, no tiene razón de ser, ¿correcto? Bien, sigamos. Un aspecto que quiero que tengan en cuenta es este tema que les decía de la oponibilidad. Para que la garantía mobiliaria sea oponible frente a terceros, debe estar inscrita en el registro correspondiente. El hecho de registrarse la garantía, ¿no? Ya sea en el registro mobiliario de contratos o en el registro jurídico de bienes, ¿no? Eso va a hacer de que se publicite, y el hecho de publicitarse va a hacer de que tú tengas el derecho de la oponibilidad. O sea, tú te vas a oponer frente a aquellos, ¿no? A aquellos que puedan ser también acreedores, pero de segundo, tercero o cuarto rango, en fin. ¿Correcto? Entonces, tú te opones frente a los demás, porque tú tienes el derecho que has inscrito primero, ¿no? Tu garantía, ¿no? La garantía de A, la garantía de B, mejor dicho, porque es A entrega su bien en garantía B, esto se inscribe. Entonces B va a tener la tranquilidad de que esa garantía mobiliaria que le ha hecho A va a estar inscrito. Por eso B va a poder oponerse frente a cualquier otro que diga, oye, a mí me tiene que pagar A cuando se vende el bien, a mí primero. No, él se opone y dice, a mí primero porque yo he inscrito la garantía mobiliaria primero. Yo me opongo frente al derecho que aleguen otros. Ese es el derecho de oponibilidad. ¿Cuándo se adquiere el derecho de oponibilidad? Con la inscripción. Con la inscripción. Ya, eso es, acuérdense, es muy importante, puede venir el examen, con la inscripción, ¿no? La garantía mobiliaria sea oponible frente a terceros, debe estar inscrita en el registro correspondiente para que sea oponible. La oponibilidad se gana con la inscripción, ¿correcto? Ya, sigamos.
Ay, Dios mío, el tiempo nos va a ganar, estamos todavía en 6. Wow. La formalidad de la constitución de la garantía mobiliaria. ¿Cuál será la formalidad? ¿Escritura pública? ¿Contrato privado? ¿Qué nos dice la norma al respecto, la ley de garantía mobiliaria? En realidad, no es una formalidad solemne la que tiene que revestir el contrato de garantía mobiliaria, el contrato de la constitución de garantía mobiliaria, mejor dicho. La norma te dice simple y llanamente que tendrá que constar por escrito, es decir, la voluntad de las partes, ¿no? Tendrá que constar por escrito. Incluso dice, podrá instrumentarse por cualquier medio fehaciente que deje constancia de la voluntad de quien lo otorga, incluyendo el telefax, correo electrónico, es decir, que solamente esté escrito, que solamente esté escrito la voluntad de las partes, es decir, puede ser un contrato privado, ¿no? Aquí te dice, solamente escrito, dice, incluyendo telefax. Pero ¿qué pasaría si si Karina, ¿no? Me otorga en garantía su vehículo, me otorgas en garantía y celebramos por un simple escrito, firmamos, ay, hay buena fe, yo te conozco, no te preocupes, ya. Nunca lo hemos inscrito. Está bien, existe el acto, ¿no? Existe el acto. Pero tú no vas a poder ejercer tu derecho a la oponibilidad. Mejor dicho, tú o yo. A ver, ¿quién es? Tú eres la que me has otorgado, ¿verdad? Yo soy la que no voy a poder ejercer mi derecho de oponibilidad como acreedora que soy, porque no lo he inscrito. Es decir, tú puedes otorgar ese mismo bien a B, a C, a D, en fin. Y pues ahí yo no podría decir que soy la primera, porque podían fraguarse documentos, adelantarse fechas, en fin, una serie de cosas. La inscripción, el derecho para oponerse, el derecho de oponibilidad se gana con la inscripción. La formalidad es cierto, del acto de la constitución de garantía es bien, no es nada formal, es una cosa, solamente te dice por escrito. La voluntad puede estar plasmada en un escrito, ¿no? Incluso dice, puede ser por telefax, intercambio electrónico de datos, correo electrónico. Yo le mando un correo a Karina, le digo, Karina, ¿sabes qué? Por la deuda que te tengo de $3,000, mira que te voy a dar mi carrito como garantía, ¿no? Para que tú tengas la seguridad de que yo voy a cumplir contigo. Karina me responde y me dice, ok, Pilar, no te preocupes, perfecto. Se dio la garantía. Se dio escrito. Dime. Lo que dice que pueden constituirse por escrito. Ajá. Se sobreentiende que si es por escrito, eso tendría que ser una escritura pública, porque si lo hago, el registro público no lo va a escribir si lo hago así en forma privada. Lo que pasa es que a registro sí llega para qué. No es que con eso existe la garantía. Cuando tú escribes en registro, no es que el registro le da vida y dice ahí recién se da la constitución de la garantía. No. En registro solamente es para los fines de la publicidad. Es para que publicite nada más y para que el acreedor, ¿no?, tenga ese su derecho de oponerse frente a los demás. Es solo para ese efecto. El registro es solo para ese efecto. No es que el registro a ti le da validez al contrato. No. Aquí la norma te dice voluntad de partes por escrito, hasta por correo puede ser. El problema, si se queda ahí en ese plano, ¿cuál va a ser? Si se queda en ese plano, ya está la constitución, así como le decía por el correo con Karina, ya está la garantía. Pero ¿qué va a pasar si es que no se inscribe? Obviamente, así como está, como lo hemos dicho, no se va a poder inscribir, porque la norma establece, la ley de garantía dice un formulario único de constitución de garantía, y ahí están los, ¿no?,
tendríamos que llenar ese formulario, una cosa así. Claro, presentarlo, ¿no? Presentarlo con firma certificada ante notario. La cuestión es de que la formalidad es bien flexible, es decir, la norma te dice puede existir. Es cierto, puede existir, porque si ella me dice, yo le he otorgado a Karina, ponte un bien mío en garantía, ¿no? Le he dicho a ella, ya te voy a otorgar por lo que yo te debo, te doy en garantía, ¿no? Este bien. ¿Correcto? Y yo te voy a pagar en 2 meses. ¿Ok? Se dio la garantía. Digamos por correo, así como dice la norma, tal cual. Pero ¿qué sucede? Ahí es el riesgo que se corre el acreedor. Es el riesgo que se corre el acreedor. Yo como acreedora digo, oye, sí pues, ¿no? Me ha otorgado en garantía, pero que a mí que me garantiza si luego mi deudora lo vende, lo transfiere, en fin, le da a otro. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer valer mi derecho de que yo soy la primera, que cuando se vende el bien a mí me tienen que pagar primero con el dinero que sea recaudado de la venta? Pero puede ser que la garantía, ¿no? Normal, celebramos, todo ok, contrato privado, pasan los 2 meses, te cancelo, me devuelves mi bien si yo te he entregado. Se dio la garantía, ¿se cumplió? Se cumplió. El registro es solamente para temas de hacer valer la oponibilidad, para el tema de la prelación, para ganar prioridad y preferencia, ¿correcto? Para ganar preferencia. No es que te constituye el derecho ahí recién con el registro, como que ya recién se formaliza la garantía, no. Por ejemplo, en el caso de los registros jurídicos de bienes, el carro, por ejemplo, que se inmatricula, se llama así, se inmatricula, porque antes está solamente con número de serie y con número de motor. En esos casos sí se puede hablar de constitución de derechos, porque mientras no se le asigne la placa y la partida, ese bien no se constituye todavía, no se constituye el derecho de aquel que dice que es el propietario, ¿no? Por ejemplo, yo compro un bien, compro un vehículo, lo inmatriculo en registros, ¿no? Con el DUA y todo eso, ahí está mi nombre, entonces al final sale la placa y yo soy la titular, yo soy la dueña, ¿no? Entonces ahí se constituye el derecho, ahí sí, con el registro se constituye el derecho. Es diferente en el caso de las garantías mobiliarias, ¿ya? Eso que quede claro. Bien. Acá también dice que cuando la garantía mobiliaria se constituya por un tercero, no se requerirá el consentimiento del deudor. Es decir, si yo, por ejemplo, otorgo en garantía mi bien por la deuda. Ajá, claro, por ejemplo, yo puedo otorgar en garantía mi bien, en garantía, ¿no? Pero yo no soy la deudora es mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tiene que participar mi mamá en la celebración del contrato? No necesariamente, no necesariamente. Entonces, acá puede ser incluso sin su consentimiento, ¿no? Yo puedo otorgar en garantía, pero por las obligaciones que ella tiene o va a tener. Obligaciones presentes o obligaciones futuras, ¿correcto? Bien, y por eso dice acá, cuando la garantía mobiliaria se constituya por un tercero, porque yo soy tercero acá, mi mamá es la obligada, por un tercero, no se requerirá del consentimiento del deudor. Sigamos. Cuando se afecta en garantía mobiliaria títulos, valores o valores representados mediante anotaciones en cuenta, la garantía mobiliaria se constituirá de acuerdo a lo dispuesto en la ley de la materia. Básicamente esto tiene que ver con la ley de títulos valores, ¿no? La ley de garantía mobiliaria dice que todos los títulos valores son susceptibles de poder ser otorgados en garantía, excepto el cheque, ya les había dicho, ¿no? Pero también en los primeros artículos que hemos estado analizando la ley, dice también sobre el warrant, tampoco no se puede otorgar en garantía, y sobre los certificados de depósito, esos los certificados de depósito, ¿no? Que tenía que ver con los almacenes generales de depósito, donde se depositaba una mercadería en un almacén general y te daban, recuerda, les dije, exacto, como un título va de un certificado de depósito. Esos, por ejemplo, dice la norma que no son posibles de ser otorgados en garantía. Por ejemplo, eso está cuestionado por algunos doctrinarios, algunos académicos que estudian todo este tema de la garantía y dice, pero ¿cómo es posible el certificado de depósito que no se puede otorgar en garantía, no? Porque, y en verdad sí podría ser un instrumento de
de poder otorgarse en garantía, pero lastimosamente esta ley dice que no, ¿no? El warrant, ese certificado de depósito y también pues el cheque, ¿no? Los demás títulos valores, llámese letras de cambio, pagarés, sí son factibles de poder ser otorgados en garantía, ¿no? Contenido del acto jurídico. ¿Cuál es el contenido del acto jurídico constitutivo de la garantía mobiliaria? Ahí todo tenemos, ¿no? ¿Qué cosa tiene que contener, qué actos o qué aspectos tiene que contener la garantía mobiliaria? Básicamente es pues los datos tanto del acreedor como del deudor, ¿no? Eso es importante que se considere. Acá tenemos la identificación, incluyendo el domicilio, ya sea del constituyente, del que otorga la garantía mobiliaria, del acreedor garantizado y del deudor. Se puede mencionar al deudor, ¿no? Pero no es necesario que participe. Así como la firma escrita o electrónica cuando menos del primero. ¿Por qué dice cuando menos del primero? Porque como les digo hace un rato, puede constituirse la garantía mobiliaria de manera unilateral. Unilateral, o sea que solamente el constituyente, en esos casos pues solamente firma el constituyente, ¿no? ¿Qué más? En caso de bienes no registrados, ya saben que los bienes no registrados se inscriben en registro jurídico de bienes o en el registro mobiliario de contratos. Registro mobiliario, muy bien, estamos siguiendo con la clase. En caso de bienes no registrados, la declaración jurada del constituyente sobre su condición de propietario del bien mueble afectado en garantía mobiliaria. Ahí tiene que decir, en ese, por ejemplo, si voy a otorgar en garantía 50 sillas de madera, color marrón, yo tengo que, como no hay forma de poder saber si es que no tiene inscripción pues en el registro jurídico de bienes, entonces yo tengo que en el contrato decir de que soy una declaración jurada señalando o indicando que yo soy la propietaria de esos bienes. Yo soy propietaria de las 50 sillas de madera unipersonales de color marrón, ¿no? Porque como les digo, son bienes no inscritos en un registro jurídico de bienes, son bienes que están dentro de lo que es ese registro, se van a inscribir en el registro mobiliario de contratos. Entonces cuando se hace el contrato, ¿no?, se tiene que precisar, el acreedor, el deudor mejor dicho, tiene que decir, yo soy propietario, una declaración jurada de ser el propietario de esos bienes. Yo soy propietario de las 50 sillas, yo soy propietario de los 50 camarotes, yo soy propietario de las 50 sémilas de arroz, en fin, ¿no? Son bienes que pues no cuentan con una inscripción en el registro jurídico de bienes. Entonces, en caso de bienes no registrados, la declaración jurada del constituyente sobre su condición de propietario del bien mueble afectado en garantía mobiliaria. Esa declaración jurada es bajo responsabilidad, porque si dice que es de su propiedad, obviamente, pues en el caso de que se demuestre que no es su propiedad, pues tendrá que asumir las responsabilidades, ¿no?, que acarrean. Acá dice que el constituyente asumirá las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de la falsedad o inexactitud de esta declaración, ¿no? Incluso eso acarrea responsabilidades civiles o penales, el hecho de decir, pues, tal vez dice que es, pero no lo es, tal vez es un bien ajeno. El valor, ¿qué cosas más tiene que contener dentro de lo que es en la Constitución, el contenido del acto jurídico constitutivo? ¿Qué más? El valor del bien mueble afectado en garantía mobiliaria acordado entre las partes o fijado por terceros. Si yo voy a entregar en garantía estas 50 sillas, ambas partes, acreedor y deudor, tenemos que ponernos de acuerdo cuál va a ser el valor que le vamos a asignar a estas 50 sillas. Puede ser 1.000 soles, por ejemplo, ¿no?, o 900 soles. ¿Para qué? En el caso de que más adelante el deudor incumpla, entonces el representante, que ambas partes van a elegir, obviamente, si es que optan por la ejecución extrajudicial, ¿no? Si optan por la ejecución extrajudicial, tendrían que nombrar un representante, entonces el representante va a encargarse de vender el bien. Entonces, ¿por qué razón pide de que se señale el valor? Porque si en ambas partes hemos acordado fijar 900 soles, ¿no?, como valor de los bienes, entonces en el caso de que el deudor incumpla, el representante
podrá vender esos bienes a no menos de las 2/3 partes. La misma ley garantía dice que cuando venda el bien tendrá que ser no menos de las 2/3 partes. Es decir, las 2/3 partes de 900 sería pues 600, ¿no? O no me equivoco, claro, 3, sí pues 600. Entonces no podía vender el representante, que ya va a vender porque ha incumplido el deudor en pagar al acreedor, ¿no? Entonces no podrá vender estas sillas a menos de 600. ¿No? Porque si no es nulo. La misma norma dice, si no, esa venta es nula, ¿no? Entonces hay un límite ahí para el representante, ¿correcto? Ya, entonces por esa razón es que es necesario que se señale el bien, porque en base a eso es que se va a poder determinar cuánto es las 2/3 partes, ¿correcto? Bien, ¿qué más? El monto determinado o determinable del gravamen, ¿no? ¿Cuál va a ser el gravamen? ¿Hasta qué monto va a comprender la garantía mobiliaria? ¿No? ¿Hasta qué monto va a comprender la garantía mobiliaria? Pueden ahí dar un monto, ¿no? Un monto X, pero también puede ser un monto determinable. O sea, con alguna operación sencilla pueden determinar a cuánto puede ascender, a cuánto puede ser el gravamen. Otro aspecto que tiene que consignarse como contenido del acto jurídico constitutivo es la descripción del bien mueble afectado. Descripción del bien mueble afectado, características. Por ejemplo, si es un bien que tiene número de serie, número de motor, ¿no? Este es su modelo, en fin, ¿no? Entonces todas esas cosas tienen que consignarse. Pero si es un bien, por ejemplo, genérico, sillas, básica, aunque sea lo mínimo, ¿no? La cantidad y especie. Maderas, color marrón, ¿no? O melanine, en fin. Algunas características, ¿no? De los bienes. Es necesario poder identificarlo y describir los bienes muebles afectados en garantía mobiliaria. Acá dice la norma, dice preferentemente de forma específica o genérica según lo acuerden las partes. ¿Qué cosas más tenemos? También se tiene que describir de manera específica o genérica la obligación garantizada, ¿no? Ese bien que tú estás otorgando en garantía, ¿qué obligación va a garantizar? ¿No? ¿Cuál es la obligación que está garantizando? Así como hace un rato les decía, ¿no? La garantía mobiliaria existe para garantizar una obligación, si no, no tendría sentido, no habría razón de ser, ¿correcto? Entonces en el acto constitutivo se tiene que señalar también la descripción específica o genérica de la obligación garantizada según lo acuerden las partes. Obviamente, estas obligaciones, como dice, todo tipo de obligaciones, dice la ley, pues hay unas obligaciones, pueden ser unas prestaciones de dar, prestaciones de hacer, incluso prestaciones de no hacer, ¿no? ¿Qué más? El nombre o razón social, documento oficial de identidad y domicilio del depositario. Les decía hace un rato que la ley de garantía mobiliaria, esta ley, la 28677, permite pues la garantía con desposesión o sin desposesión, con desplazamiento o sin desplazamiento, llamémoslo así, ¿no? O la entrega física o la entrega jurídica, ¿correcto? Ya les había dicho en qué consiste la entrega jurídica, ¿no? Es cuando en realidad se inscribe el bien. Se inscribe el bien, pero la cosa o el bien queda con el deudor. Pero ¿qué sucede? También la norma dice que las partes pueden nombrar a un tercero, es decir, a una persona ajena a ellos, para que pueda custodiar el bien, ¿no? Puede ser, pues, cualquier otra persona, ¿no? Lo que sí también es, de acuerdo ya a resoluciones del Tribunal Registral, que pues no es tan necesario que digamos, ¿no? Porque incluso dice, si fuera el caso, dice, ¿no? El nombre o razón social, documento oficial de identidad, si fuera el caso, es decir, si es que consideran las partes, ¿no? Porque ustedes saben que esto del contrato, la concertación de voluntades, acreedor-deudor,
pues básicamente tiene que ver con el acuerdo, con las cosas como ellos acuerdan, ¿no? En la clase anterior les decía incluso la extensión de la garantía, ¿no? ¿Qué cosas puede comprender la garantía? Incluso en la ejecución, ¿qué cosas puede comprender? Entonces, ahí yo les decía de que al final queda pues a voluntad de las partes, ¿no? Si las partes dicen solamente quiero que la garantía comprenda el capital y nada más, entonces ahí se respeta, ¿no? Es voluntad de las partes. Entonces acá el depositario pues puede o no también ser considerado en el acto constitutivo, ¿no? No es tan necesario que digamos. ¿Qué más? La fecha cierta del acto jurídico constitutivo. La fecha cierta del acto jurídico constitutivo. ¿Cuándo se adquiere fecha cierta? ¿No? La fecha cierta podríamos considerarlo como, por ejemplo, es un contrato de garantía mobiliaria privado y pues, por ejemplo, vamos donde el notario y nos certifica la firma, ¿no? Entonces el notario ahí dice la fecha que nos está certificando la firma, la firma, ¿no? En el contrato. Fecha cierta, ¿no? Fecha cierta porque el notario pues es alguien que da fe, ¿no? Que da fe pública. La fecha del contrato, ya, ¿qué más? El plazo de vigencia de la garantía mobiliaria. ¿Qué tiempo? ¿No? ¿Cuál va a ser el plazo de la garantía mobiliaria? Si es que no se señala, no se dice nada respecto al plazo, entonces la norma dice que se presume que es indeterminado, ¿no? No tiene plazo. Pero pues las partes pueden acordar, como les digo, las partes son libres, como les decía, las partes son libres de poder pactar cláusulas, obviamente pues cláusulas que tengan que ver legales, ¿no? Que estén dentro de los parámetros legales, no pueden ser pues cláusulas ilícitas ni nada por el estilo, ¿no? Entonces acá dice la norma que si es que no se señala el plazo, se presume indeterminado, pero si señalan un plazo, ¿no? Se establecerá pues un plazo, ¿no? Hay un plazo de la garantía mobiliaria, puede ser 1 año, 2 años, en fin, ¿no? Pero si no dicen nada, se presume que es indeterminado. ¿Ves? En defecto de plazo pactado se presume que es indefinido, ¿no? ¿Qué cosa más tiene que contener el acto constitutivo? La forma y condiciones de la ejecución del bien mueble afectado en garantía mobiliaria. ¿Cómo se va a ejecutar ese bien en caso de incumplimiento? Ahora, la ley de garantía mobiliaria, la novedad que nos trae es esto precisamente del nombramiento de un representante. Ambas partes nombran a su representante para que extrajudicialmente pueda vender el bien, ¿correcto? Porque antes era básicamente judicial, ¿no? Había incumplimiento del deudor y el acreedor lamentablemente tenía que acudir a la vía judicial y con todo lo que significa, ¿no? El trámite o llevar un juicio, un proceso judicial, pues en el Poder Judicial, valga la redundancia, ¿no? La mora, el retardo, y cuántos años demora y todo eso, ¿no? Sí, precisamente la ley de garantía mobiliaria por eso, precisamente para que aliviar en algo a los acreedores, es que ha previsto esto del nombramiento de un representante para que la venta pueda ser extrajudicialmente, ¿no? Pero también ha contemplado lo que es la adjudicación del bien. Recuerdan que en las clases pasadas hablamos en el sistema prendario estaba prohibido el pacto comisorio, y el pacto comisorio era cuando el acreedor no podía quedarse con el bien para hacerse pago por lo que le debían, ¿correcto? Apoderarse del bien prendado. No podía, estaba prohibido pagarse con el bien que él ya lo tenía, ¿no? En su poder. Eso era la prohibición. Las partes no podían acordar, ¿no? En el contrato diciendo, ¿sabes qué? Si tú incumples, yo me quedo con tu bien, yo me apodero de tu bien. Esa es la prohibición del pacto comisorio, ¿no? No podía, estaba prohibido. Hasta el código de 1984. Pero con este código sí se ha abierto esa posibilidad. ¿Por qué? Porque pueden acordar, pueden las partes pactar en las cláusulas del acto constitutivo diciendo de que la forma y condiciones de la ejecución del bien mueble afectado en garantía puede ser cualquiera de estos tres. Puede ser vía judicial, al final yo decidiré. Así señalan, ¿no? Señalan los tres: vía judicial, vía extrajudicial y nombran un representante, o vía adjudicación.
¿no? Los tres lo señalan. Generalmente los contratos señalan los tres. Por cualquiera de estos, ya será a criterio ¿de quién? Del acreedor, ¿cuál de ellos opta? ¿Cuál de ellos opta? ¿No? ¿Cuál de ellos opta? Entonces, si se señala obviamente al representante en la vía extrajudicial, entonces, como les decía hace un rato, lo único que va a necesitar el representante es la carta notarial en caso de que el deudor incumpla. Cumple el deudor, imaginémonos, con 4 o 5 cuotas, entonces el acreedor cursa una carta notarial al representante diciéndole: señor representante, y también al deudor, al constituyente, ¿no? Diciéndole que en caso, como usted ha incumplido con sus 5 cuotas, ¿no? Estoy cursando una carta notarial al representante para que pueda vender el bien, ¿no? Una cosa así. Pero también no es que el acreedor se quede con el bien porque ha optado por la adjudicación, no, también vía el representante se le adjudica, ¿no? O sea, se ejecuta o se verifica lo que es la adjudicación del bien, ¿no? Es también por el representante se encarga de hacer de todo ese trámite, si se opta por la adjudicación a favor del acreedor, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, el representante para vender el bien a terceros, o también el representante para que, si en el caso de adjudicación, pues hagan los trámites de adjudicación a favor del acreedor, ¿no? ¿No? Si ahora, si es ya en la vía cuando abordemos el tema de la ejecución, vamos a ver con más detenimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando el bien, si sobra un remanente de lo que se vende o cuando falta, qué es lo que se hace? Bueno, eso vamos a verlo ya más adelante. Bien, sigamos. La forma y condiciones de la ejecución del bien mueble afectado en garantía mobiliaria. Indicación de los datos de inscripción del bien mueble en un registro jurídico de bienes cuando corresponda. Obviamente, cuando les decía que cuando la afectación, ¿no? Es decir, la garantía mobiliaria es respecto a bienes, ¿no?, inscritos en un registro jurídico de bienes, como por ejemplo un vehículo, ¿no? Cuando se presenta registro tengo que decir pues la partida, ¿no? o la placa donde se tiene que anotar esta garantía mobiliaria, ¿correcto? Yo les decía que cualquier afectación, cualquier gravamen o cualquier acto que prevé, ¿no?, acto que pueda afectar el bien, ya sea por ejemplo arrendamiento financiero, un usufructo, que más adelante también vamos a verlo uno por uno, cualquier acto que afecte el bien y este bien está inscrito en el registro jurídico de bienes, entonces se tiene que inscribir ahí. Se tiene que inscribir ahí, correcto. Por ejemplo, les decía, y lo repito, que los registros jurídicos de bienes administrados por la SUNAR, tenemos el registro de propiedad vehicular, el registro de naves y aeronaves, el registro de embarcaciones pesqueras y buques, ¿no? Estos bienes ya tienen una partida, ya tienen una placa. Cualquier afectación respecto a estos bienes que están, ¿no?, en el registro jurídico de bienes, se tiene que hacer en esas partidas, ¿correcto? En esas partidas. Diferente es el tratamiento de aquellos bienes que no cuentan con inscripción en el registro jurídico de bienes. Por ejemplo, sillas, en fin, maquinarias, todos esos bienes se van a inscribir en el registro mobiliario de contratos. Se va a generar una partida, unas partidas, un número, una partida electrónica en el registro se va a generar, pero en el registro mobiliario de contratos. Entonces, cualquier modificación que se pueda realizar, ¿no?, respecto a ese contrato, ya sea extinción, modificación, ¿no?, y tantos otros, se tiene que inscribir en esa partida que ya se generó. ¿Por qué? Porque es por contrato. O sea, la partida electrónica que se le ha asignado es por el contrato, ¿correcto? Entonces, cualquier modificación, variación que pueda haber, o extinción de este contrato, o rescisión, en fin, o para dejarse sin efecto, ¿no?, resolución, mejor dicho, se tiene que inscribir en este contrato. Igual en el registro jurídico de bienes, cualquier modificación, cualquier afectación, cualquier cancelación que pueda haber de una garantía mobiliaria tiene que ser ya
en la misma partida o del bien mueble que está inscrito en el registro jurídico de bienes. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿no? Ya tienen una partida, una placa. Entonces ahí es donde se tiene que escribir todo, ya modificaciones, afectaciones, cancelaciones de garantía, en fin, ¿no? Ahí, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? El nombre o razón social, bueno, esto ya hemos dicho, del depositario, forma y condiciones de ejecución, uy, se me ha escapado un ratito, la forma y condición de indicación de los datos, entonces es importante, la indicación de los datos de inscripción del bien mueble en un registro jurídico de bienes cuando corresponda, ¿ya? ¿Qué más? Identificación de los representantes a que se refieren los artículos 47, inciso 1 y 53. Eso es básicamente el representante que yo les decía, ¿no? El representante, que ambas partes se ponen de acuerdo para elegir a un representante. Ahora, el representante que elijan las partes puede ser pues una persona natural o una persona jurídica, no necesariamente puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, ¿no? O sea, la ley no te dice quién, la ley no hace ese distingo, ¿no? Simple y llanamente dice se elegirá al representante. Entonces, ya quedará en las partes, en el acreedor, en el deudor, ¿no? Elegir pues a un representante, que puede ser, como le decía, una persona jurídica o una persona natural, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿se necesita que el representante acepte ese encargo o no? No necesariamente, ¿no? Se nombra nada más al representante. La norma no dice que tiene que aceptarlo, ¿no? Acá dice simple y llanamente que se tiene que designar al representante que va a efectuar, pues, en caso de incumplimiento del deudor, la ejecución del bien. Ya, bien, sigamos. Acá tenemos, la Ley de Garantía de Mobiliaria ha creado, se podría decir, un formulario de garantías mobiliarias, ¿no? La 28677, que es básicamente así, es un formatito que pues es autorizado por la SUNAT, no está completo, pero ahí más o menos podemos ver, ¿no? Ahí están los datos de los contratantes, ahí se tiene que ver, ¿no? Se tiene que colocar los datos de los contratantes, ya sea el acreedor, el deudor. Acá tenemos, ¿qué más? No se puede visualizar bien, tal vez ustedes. Datos del acreedor, los datos del bien que se está otorgando en garantía mobiliaria, ¿no? ¿Qué más? Allá tenemos que señalar si es una ahorita vamos a ver en qué consiste una preconstitución de garantía. Una preconstitución, si es una constitución de garantía mobiliaria o una modificación. Estos formatos básicamente son los que ha aprobado por SUNAT, ¿no? Que son para efectos de la constitución de garantías mobiliarias vía formulario de garantías, y también este formulario se emplea pues también para la modificación o también para la cancelación, ¿no? De las garantías mobiliarias. Ahora, no solamente a través de este formulario, puede ser también a través de escrituras públicas, ¿no? Ya dependerá de las partes. Pueden emplear este formulario, ¿no? De garantía mobiliaria, puede ser por escritura pública también, puede ser por la Ley General del Sistema Financiero, la Ley de Bancos, ¿no? Permite que se pueda celebrar actos constitutivos de garantía mobiliaria por documentos privados, ¿no? Solamente con las firmas certificadas por notario, ¿no? En esos casos también tenemos un montón de esos en los registros, ¿no? Permite en el caso de los bancos, de las entidades financieras, que solamente pues sea documento privado, un contrato privado con firmas certificadas con firmas certificadas ante el notario. Entonces eso ingresa y tiene acceso registral, ¿no? Puede ser formulario, puede estar bien por garantía, por escritura pública, como les decía, ¿no? Pueden ir ante el notario, decirle, queremos celebrar una compra-venta con garantía mobiliaria, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces es factible
es factible, pero básicamente cuando es por formulario se tiene que cumplir con todos los requisitos, ¿no? Lo que es datos del acreedor, datos del representante, identificar bien, el monto del gravamen, ¿no? El valor del bien, la duración, cuál es el plazo de la garantía mobiliaria, ¿qué más? El nombre del depositario, si lo consideran, quién lo va a custodiar el bien, ¿no? Mientras dure el contrato. Pero básicamente toda esa información, ¿no? Las condiciones, cómo se va a ejecutar el bien en caso de incumplimiento, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Generalmente las partes optan pues por los tres, ¿no? 3 opciones, y al final ya, si es que se verifica el incumplimiento, ya el acreedor elige cuál de ellos. Entonces básicamente este es el formulario de garantías mobiliarias creado por la ley 28677, que no sé si está completo, obviamente está incompleto, no se ha podido, no ha salido todo. Bueno, es una parte, pero ese es el formato, ¿no? Ese es el formato aprobado por la SUNAT para efectos de las garantías mobiliarias. Bien, sigamos. ¿Qué es la garantía mobiliaria preconstituida? ¿Qué es la garantía mobiliaria preconstituida? La novedad de la garantía de la ley, de esta ley de garantía, la 28677, es que ha creado esta figura. Antes no existía. En el sistema prendario no existía no había prenda preconstituida, no. Es con la ley de garantía mobiliaria que se crea esta figura de la garantía mobiliaria preconstituida, ¿no? ¿Y en qué consiste esta garantía mobiliaria preconstituida? Es como una garantía cualquiera, pero que todavía no tiene, no se ha perfeccionado, todavía no es eficaz. Y se emplea solo en estos 3 casos, ¿no? En estos 3 casos. Sobre bien mueble ajeno, antes de que el constituyente adquiera la propiedad del bien mueble, ¿no? Por ejemplo, cuando a nosotros nos ingresa registros, ingresa una constitución de garantía mobiliaria señalándonos solamente el número de motor y el número de serie. Exacto. Entonces, ahí lo único que señalan en el acto constitutivo es de que son propietarios, ¿no? Dicen que somos propietarios del vehículo, pero todavía no tiene placa, está en proceso. Está con su número de serie y su número de motor, no tiene placa todavía, ¿no? Es como un bien ajeno prácticamente, ¿no? Entonces ahí las personas preconstituyen, es una garantía preconstituida, porque todavía no se sabe quién es el dueño, ¿no? Es como un bien ajeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recién se inmatricula en el registro de propiedad vehicular, le dan su número de placa, ¿no? Su número de su partida electrónica, se genera y aparece quién es el titular, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí recién se convierte en una garantía mobiliaria prácticamente con todas las formalidades, ¿no? Porque antes es una garantía preconstituida que se va a supeditar a que ese bien mueble ajeno llegue luego a ser del constituyente, ¿no? Del que lo está constituyendo. Entonces, ¿cuándo se da la garantía mobiliaria preconstituida? Se da en 3 casos. Sobre bien mueble ajeno, como les decía, como les ponía en el ejemplo, antes de que el constituyente, el que está otorgando en garantía mobiliaria ese bien, antes de que adquiera la propiedad del bien mueble. ¿Qué más? Sobre bien mueble futuro, antes de que exista. Todavía no está el bien, todavía no existe el bien, ¿no? Todavía no hay, va a existir. Por eso es que se dice que es preconstituida. Se va a supeditar
a que ese bien mueble futuro exista, porque recién ahí se puede hablar de un contrato de garantía mobiliaria, pues, completo, se podría decir, ¿no? Formal, ¿no? Eficaz. Va a tener eficacia recién cuando exista el bien. Bien mueble futuro cuando existe el bien. ¿Para qué más se emplea la garantía mobiliaria preconstituida? Para asegurar obligaciones futuras o eventuales, ¿no? En los casos mencionados deberá dejarse constancia. En esos casos se otorga la garantía mobiliaria preconstituida, ¿no? Cuando se trata de bienes ajenos, cuando se trata de bienes futuros y cuando se trata cuando se quiere asegurar obligaciones futuras o eventuales, ¿no? En esos casos se deberá dejar constancia. Solo en esos 3 casos es. La garantía mobiliaria preconstituida solamente es en esos 3 casos. Esta garantía mobiliaria preconstituida, ¿no? Celebrada así respecto a esos bienes, todavía no es eficaz. ¿Cuándo va a adquirir la eficacia? ¿Cuándo creen que va a adquirir la eficacia? Lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Adquirirá la eficacia cuando ese bien mueble ajeno pase a ser de propiedad de él, del que está constituyendo, ¿no? Así en el ejemplo que yo les ponía, cuando por ejemplo me otorgan en garantía mobiliaria un vehículo, pero todavía no está con placa ni con partida electrónica, ¿no? Entonces me lo presentan como garantía mobiliaria preconstituida, como un bien mueble ajeno. Entonces yo le hago el asiento de garantía mobiliaria preconstituida, ¿no? Es un asiento. Y cuando se inscribe en el registro jurídico de bienes, ¿no? Ese bien que me han otorgado en garantía, ya le dan placa y partida, y ya sé quién es el titular, entonces el interesado me dice, mire, trasládelo. Ese contrato que me ha hecho en el RMC, con una constitución de garantía, esta garantía mobiliaria preconstituida, obviamente que ha generado, como no estaba inscrito en el registro jurídico, ha estado en RMC, trasládelo al registro jurídico de bienes porque yo ya soy el propietario. Eso vemos un montón en registros. Entonces, ¿qué pasa? Ese RMC lo cancelo, se levanta, porque ya, ¿para qué va a existir en el RMC y va a existir en la partida del registro jurídico de bienes? No. En el registro previo vehicular, no. Se cancela y esa garantía se traslada a la placa de ese vehículo que todavía no tenía pues partida, ¿no? Y no tenía propietario. Entonces acá sí, sobre bien mueble ajeno. Entonces cuando ya adquiere la propiedad ya se perfecciona, ¿no? Ya es una garantía mobiliaria eficaz, totalmente eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué más? Sobre bien mueble futuro, antes de que exista el bien, igual. Cuando el bien mueble exista, se perfecciona la garantía mobiliaria, ya es eficaz, ¿correcto? Igual. Se emplea para poder asegurar obligaciones futuras, eventuales, ¿no? Eficacia de la garantía preconstituida, lo que les decía hace un momento, ¿no? Todavía no se ha perfeccionado el contrato, se va a perfeccionar, hay una condición todavía que tiene que cumplirse, ¿no? Esto vamos a borrar. Ya, estamos hablando, me voy a voltear. Estamos hablando de la eficacia de la garantía mobiliaria preconstituida. Ya se constituyó, hay una garantía mobiliaria preconstituida sobre bien futuro, hay otra garantía mobiliaria preconstituida sobre bien ajeno, en fin, ya se constituyó. ¿Cuándo va a adquirir eficacia esas garantías preconstituidas? O sea, todavía no están tan una garantía eficaz totalmente, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Si se trata de un bien mueble ajeno, la garantía va a tener eficacia, la garantía mobiliaria preconstituida va a tener eficacia, va a ser eficaz, ¿no? Cuando el constituyente adquiera la propiedad de dicho bien mueble. En el ejemplo que les ponía hace un rato, adquiera la propiedad del bien mueble. Ahí el contrato de garantía se perfecciona, es totalmente eficaz, ¿no? ¿Qué más? Tratándose
La hora creo que me va a ganar, felizmente no. Tratándose de un bien mueble futuro, se va a condicionar a que el bien mueble llegue a existir. Cuando ya existe una garantía mobiliaria preconstituida sobre bien mueble futuro, esa garantía mobiliaria preconstituida se va a convertir en una garantía mobiliaria eficaz, ¿no? Se va a convertir cuando el bien mueble futuro llegue a existir, ¿no? Cuando llegue a existir ese bien, porque si no se va a quedar en ese plano. Se va a quedar en ese plano. No va, no va a ser eficaz ese acto jurídico de constitución de garantía. ¿Qué más? Tratándose de una obligación futura o eventual a que en efecto se contraiga tal obligación, ¿no? Si es una obligación pues que más adelante se va a alcanzar, se va con una obligación, voy a contraer una obligación, ¿no? Por eso otorgo una garantía mobiliaria preconstituida, pero exacto, pero nunca se va a dar, entonces pues se va a quedar en ese plano, ¿no? Se va a quedar en ese plano. Se va a convertir recién en una garantía mobiliaria, ¿no? Se va a completar, va a ser eficaz cuando se contraiga realmente la obligación, ¿correcto? Cuando se contraiga la obligación. Bien. Esa es la prelación de la garantía mobiliaria preconstituida, ¿no? Igual que en cualquier tipo de garantía mobiliaria que se inscribe, para que surta efectos frente a terceros, la garantía mobiliaria preconstituida deberá inscribirse en el registro correspondiente. Obviamente, ¿no? Así como se inscribe cualquier garantía mobiliaria, lo que les decía hace un rato, ya sea en el RMC, ya sea en el registro jurídico de bienes, igual en la garantía mobiliaria preconstituida, que se va a inscribirse, ¿no? Para que tenga el derecho de la oponibilidad, tiene que inscribirse. El mismo tratamiento, ¿no? Para que acá el derecho a la oponibilidad tendrá que inscribirse, ¿no? Una vez adquirida su plena eficacia, los efectos de la garantía mobiliaria se retrotraen a la fecha de la inscripción en el registro correspondiente. Cuando ya el contrato de garantía preconstituida alcance su eficacia, y es una garantía mobiliaria que se ha perfeccionado, ¿no? Porque ya el bien futuro ya existe, el bien mueble ajeno ya pertenece al constituyente. Entonces, cuando ya ha alcanzado su plena eficacia, los efectos de la garantía mobiliaria se retrotraen a la fecha, ¿no? ¿Qué dije acá? No, es de la inscripción de la garantía preconstituida. A esa fecha se va a retrotraer, ¿no? O sea, es como decir, desde esa fecha ya va a existir en adelante, ¿no? Se retrotrae. Los efectos retroactivos no perjudican los derechos que eventualmente hubiese otorgado su anterior propietario sobre el bien mueble afectado en garantía mobiliaria. Entonces, básicamente, esto tiene que ver, uno, con la prelación, es decir, el primer derecho que gana aquel que constituye la garantía, ¿no? La garantía mobiliaria preconstituida. O sea, al igual que cualquier otra garantía, ¿no? El derecho que gana respecto a otros, ¿no? El derecho que gana respecto a otros. ¿Qué más tenemos acá? Falta de perfección. ¿Y qué pasa si no se perfecciona? ¿Qué pasa si se quedó en ese plano? Garantía mobiliaria preconstituida sobre bien ajeno o sobre bien futuro y nunca existió el bien, ¿no? No existió el bien futuro y tampoco nunca el bien ajeno pasó a ser propiedad del constituyente. ¿Qué pasaría? ¿Qué dice la ley de garantía mobiliaria al respecto? ¿No? Nos dice que el deudor o el tercero constituyente, en su caso, serán responsables. Aquí hay un tema de responsabilidad.
¿no? Hay un tema, serán responsables si la garantía preconstituida no llegara a perfeccionarse por causa que le sea imputable. Aquí hay un tema de responsabilidad, ¿no? Porque si el acreedor ha aceptado, yo por ejemplo a Karina, ¿no? Le he dicho, oye, ¿sabes qué? Ese bien futuro, o hay un bien futuro que va a existir, o un bien ajeno, ese va a pasar a mi propiedad, y con eso te voy a garantizar la deuda, y tú ya me has prestado un dinero, yo ya tengo una obligación contigo, pero todavía no se ha dado esa garantía que te he ofrecido, todavía no está mi nombre porque es un bien ajeno, entonces he hecho hemos celebrado un contrato, ¿no? Una garantía mobiliaria preconstituida, hemos hecho, está inscrito, es cierto, pero ¿qué sucede? Nunca se ha inscrito, el bien nunca ha pasado a ser de mi propiedad, ese bien ajeno no ha llegado a ser de mi propiedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice la norma? Si ese hecho a mí me ha perjudicado, ¿no? Tú eres responsable. Tanto el deudor como el constituyente van a ser responsables de cualquier daño que por ese hecho se haya generado, ¿no? Al acreedor, ¿no? Por eso es que dice la norma, ya sea el deudor o el tercero constituyente, en su caso, porque puede ser pues el tercero, que no, puedo decir, yo garantizo con un bien que va a pasar a mi propietaria, pero no voy a garantizar mi obligación, sino la de mi mamá, ¿no? Por ejemplo, el bien que va a existir es un bien futuro, o el bien ajeno de Pedro, ese bien ajeno, va a pasar, me lo va a vender. Y con eso yo te voy a garantizar, ¿no? Por la obligación que tú tienes, que mi mamá tiene contigo, una cosa así. Por eso es que dice el deudor o el tercero constituyente. Porque ya les decía en clases anteriores que el constituyente puede ser constituyente deudor, pero también puede ser solamente constituyente y otro puede ser el deudor, recuerden bien. ¿Ya? Claro, en la generalidad de los casos, el constituyente es el mismo deudor, pero no siempre se da que el deudor pues recae en la misma persona estas dos calidades, ¿no? Puede ser que yo constituya por la obligación de otro, de un tercero, de mi mamá o de un familiar o de una amiga, no sé, de un tercero, pero yo soy la que constituyo el bien, ¿correcto? Por eso es que la norma dice que en el caso de que por la falta de perfeccionamiento de la garantía mobiliaria preconstituida, el deudor o el tercero constituyente, ¿no? En su caso, serán responsables si la garantía preconstituida no llegara a perfeccionarse por causa que le sea imputable, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de responsabilidad. Bien, la próxima clase que nos tocaría el jueves, tengo un asunto muy importante de la entidad que prácticamente nos tiene que capacitar y nos han conminado a asistir, porque si no nos descuentan. Entonces, esa clase lo vamos a recuperar el día martes que viene. Ya, por favor, con las disculpas de caso, ya el martes estamos retomando. Ya estaríamos concluyendo ahí el primer módulo. El segundo módulo va a hacerse cargo el doctor Elías Moisés. Entonces, él estaría empezando el próximo jueves, ¿correcto? Ya para el tercer módulo, al inicio del tercer módulo, nuevamente yo voy a tocar el tema de la ejecución extrajudicial, todo el tema de la ejecución, ¿no? Todo el tema de la ejecución. Ya, entonces, hasta aquí y con las disculpas del caso. Muy buenas noches. Gracias.